Filipenses capítulo 3, verso 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y explica, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Querido Padre Celestial, reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos tu inmensidad. Reconocemos tu trascendencia. Tú eres un Dios muy alto y sublime. Reconocemos, Señor, que aún los cielos de los cielos no te pueden contener. Reconocemos, Señor, que aún los mismos ángeles, los serafines y querubines, que son seres santos, que no tienen pecado, aún ellos no son limpios delante de tus ojos. Oh Señor, eres un ser excelso, eres inconmensurable en tu santidad. No hay manera en que podamos sondear tu grandeza y el amor que has derramado hacia nosotros, porque a pesar de lo lejos que estás, te has hecho cercano a nosotros a través de Cristo. Y por Él te adoramos y te alabamos, Señor. Es por Él que podemos decir que podemos tener estos distintivos de creyentes, de que somos de una familia, de que nos regocijamos en el Señor, que Él es nuestro motivo de adoración, que Él es nuestra gloria y que no ponemos nuestra confianza en la carne. Oh Señor, también intercedemos en este momento por hermanos y hermanas aquí en este lugar y que aún no están aquí, para que tu gracia sea derramada sobre ellos si hay alguna enfermedad en su vida y puedan ser sanados por ti. Oh Señor, si hay algún problema, alguna dificultad que no les permite tener el gozo de tu salvación, que tú intervengas en esa situación y ellos puedan confiar en ti, Señor, así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, como aprendimos el domingo pasado. Que podamos confiar plenamente en ti. Y ahora, Señor, al explicar tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón y la grabe como una piedra donde no sea borrada y que podamos vivir conforme a ella. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En este pasaje, como hemos estado diciendo, el apóstol Pablo continúa hablando acerca de los distintivos de un creyente verdadero. Empezando con que no confía en la carne hasta terminar acerca de la madurez cristiana, de cómo un creyente puede llegar a una madurez espiritual. El versículo 4, 5 y 6 nos habla de algunos logros que el apóstol Pablo poseía. Él dijo en el versículo 3 que el creyente no ponía su confianza en la carne. Y entonces ahora en el capítulo 4 él dice, bueno, pero si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo motivos para eso. Es decir, si a eso vamos, si vamos a ver quién tiene motivos para gozarse en la carne o tener motivos para gloriarse o para confiar y presentarse delante de Dios con algún mérito humano, dice Pablo, si a eso vamos, yo tengo esos motivos. La pregunta es, ¿por qué Pablo entra en este tipo de discusión? ¿Por qué él da estos argumentos? La respuesta es porque a la iglesia de Filipos habían llegado unos hombres llamados judaizantes, unos falsos maestros. Algunos de ellos habían creído en Cristo, pero todavía ellos estaban siguiendo los ritos de la ley de Moisés. Y ellos consideraban que una persona para ser salvo era necesario que debía seguir practicando los ritos de la ley.
Llámese la circuncisión, que tenía que ir a adorar al templo, etcétera, hacer los sacrificios, añadiendo así a la obra de Cristo, toda suficiente, añadiendo algo más, lo cual equivale a otro evangelio y no un evangelio genuino. Y Pablo entonces, en respuesta a esas personas, a esos judaizantes, él comienza a decirles, miren, si ustedes creen que es por eso, tal vez ustedes están pensando que ustedes tienen el cielo ganado por lo que han logrado. Pero yo quiero decirles que quien les habla, dice Pablo, yo tengo mucho más motivo que gloriarme que cualquier otro. Mucho más motivo para gozar, para confiar en la carne que cualquier otro de ustedes. Hablando de los judaizantes. Comienza en el versículo 4 diciendo, yo tengo mucho más, y explica en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Él habla acerca de 7 características o 7 logros o ventajas que poseía él como persona. Él habla de su currículum antes de Cristo y algo que él consideraba como de mucho valor, y especialmente los judaizantes atacaban a esto mismo. Ellos dicen, bueno, una persona debería poseer estas cosas para poder estar bien delante de Dios. No es simplemente creer únicamente por fe en Cristo, sino también hay que tener estas otras cosas. Y Pablo les explica ahora, miren, yo he sido circuncidado al 8º día. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Él comienza con la circuncisión específicamente porque los judaizantes iban apuntando a eso. Cuando Pablo y Bernabé salieron a predicar el evangelio, en Hechos capítulo 15, la Biblia menciona que cuando regresaron hubo una reunión allí en Jerusalén, porque habían gentiles, es decir, personas del pueblo que no eran judíos, que había creído en Cristo. Y entonces ellos estaban determinando qué debía hacerse con esa gente. ¿Se deben circuncidar como Moisés ordenó o deben ser dejados así? Entonces algunos de los judíos celosos de sus tradiciones dijeron, no pueden ser salvos si no se hacen la circuncisión y si no guardan las cosas que Moisés nos ordenó. Ahora fíjense, Pablo, que era un defensor del evangelio puro y genuino del Señor Jesucristo, él decía que eso no era necesario, y entonces se dio toda una reunión, aunque no habían muchísimas personas, pero sí los apóstoles y los ancianos estaban reunidos y determinaron que el hombre que había de creer en Cristo fuera de la nación de Israel únicamente necesitaba fe en la gracia que Dios había derramado y que no debían guardar ninguna señal como la circuncisión ni ritos así de la ley, pero sí los mandaron a abstenerse de fornicación, de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. 3 requisitos sencillos. Ahora Pablo dice, miren, yo fui circuncidado al 8º día. Él quiere dejarles dicho a los judaizantes que él tiene beneficios que fueron heredados. Él habla de 7 y podíamos dividir los 7 beneficios o ventajas o logros que Pablo tenía en 2 grupos. Un grupo de logros obtenidos por herencia y logros que había alcanzado por mérito o por decisión humana o por esfuerzo humano. El primer grupo, que son los logros heredados, entra la circuncisión. Pablo dice, yo no soy de aquellos que llegaron al conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel, después que era grande como un gentil y después, me circuncidaron. Él dice, no, yo no soy de ese grupo. Yo soy de aquellos que nací en una familia que tenía conocimiento de la ley de Dios, una familia judía, y fui circuncidado al 8º día, tal como la ley lo dice. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 3. Dios le había dicho eso a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, verso 12. Así que Pablo empieza a dar cosas. Bueno, si a eso vamos, yo fui circuncidado desde tempranito. Y yo puedo ver algo grandioso de la omnisciencia de Dios y de su misericordia hacia nosotros. Miren, Dios le pidió a ellos que circuncidaran a los niños de 8 días de nacido. ¿Por qué 8 días? ¿Y por qué no en el mismo día de nacido el niño? ¿Saben por qué? Porque médicamente un niño, a partir de los 8 días, es cuando su sangre puede coagular, puede hacer coagulación. Y si a un niño lo cortaban y le hacían una herida, como era una circuncisión, podía desangrarse antes de los 8 días. Pero Dios, en su cuidado providencial de un niño, dice a los 8 días, como no se tenía conocimiento médico como el que tenemos ahora, Dios proveyó esta fórmula para que ellos no mataran ningún niño haciéndole la circuncisión.
Hoy no, hoy podemos tener medicamentos que ayudan a coagular la sangre desde el primer día y un niño pueden hacerle la circuncisión desde que nace. Pero para ese tiempo no, y adoramos a Dios por su cuidado siempre hacia su pueblo. Pablo además agrega, mire, yo soy del linaje de Israel. No solamente soy circuncidado, soy del linaje de Israel. ¿A qué se refiere eso? Él dice que él desciende específicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando él habla de Israel se refiere que él es de la línea de Jacob, la línea escogida por Dios. Si él hubiera dicho, bueno, yo soy descendiente de Abraham, bueno, los ismaelitas, del cual descienden todos los árabes, también son descendientes de Abraham. Y si él hubiera dicho, no, porque yo soy descendiente de la línea de Isaac, sí, pero Esaú también era hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Isaac. Pero él dice, yo soy de la tribu de Israel, directamente de Jacob, a quien Dios le recalcó la promesa que le había dado a su padre Abraham e Isaac. Así que ya lleva Pablo dos ventajas. Esa él no la obtuvo por esfuerzo humano, sino porque la heredó. El Señor en su providencia le permitió nacer en una familia judía ascendente directamente de Isaac, de Jacob. En tercer lugar, Pablo dice que él es de la tribu de Benjamín. Esto podía ser motivo de orgullo para cualquier judío, debido a que la tribu de Benjamín fue, bueno, vamos a decir quién fue Benjamín. Benjamín fue un hijo de la esposa amada de Jacob. ¿Recuerdan a Raquel? Raquel tuvo dos hijos. Uno se llamó José y el segundo Benjamín. Este último, lamentablemente, cuando lo alumbró Raquel, ella murió, pero era un hijo amado de Jacob. Pablo está señalando algo cuando él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. No solamente eso, sino que también la tribu de Benjamín era una de las tribus que pertenecían a la aristocracia de Israel. De allí salió el primer rey de Israel, llamado Saúl, y algunos piensan que probablemente Pablo adquirió su nombre en memoria o recordando a ese primer rey de Israel, que sus padres le pusieron el nombre de Saúl, Saulo, que ya vendría siendo en el griego. Fíjense además que Pablo dice, miren, yo nací en una tribu que perteneció fiel a la nación de Judá, a la tribu de Judá, de donde habría de venir el Salvador. Cristo pertenece a la tribu de Judá. Recuerden cuando Salomón muere, el reino se divide y van 10 tribus para el norte y quedan 2 tribus en el sur. ¿Cuáles fueron esas 2 tribus? Justamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Pablo dice, si hay que sentirse orgulloso por algo, yo tengo varias cosas a mi favor. Fui circuncidado, vengo de la línea real, es decir, yo no vengo de cualquier otro lado, yo vengo directamente de Israel y pertenezco a una buena tribu. En cuarto lugar, él dice, yo también soy hebreo de hebreos. ¿Eso qué quiere decir? Pablo dice, yo no soy hijo de un papá griego y una mamá judía o al revés. Él dice, yo soy hijo hebreo de padres hebreos. Y cuando él habla de hebreo, se refiere también a la cultura, no solamente a que él nació de padres hebreos. Él dice que él poseía el idioma hebreo. Recuerden que para el tiempo de Cristo y del Nuevo Testamento, ya el imperio griego había dominado toda la cultura de aquel entonces y la mayoría de la gente hablaba griego. Es verdad que el imperio romano gobernaba, sin embargo, la cultura griega era la que prevalecía. La gente hablaba griego, los judíos habían adoptado, muchos de ellos, el idioma griego y mucho de su cultura. Se llamaban helenizantes, aquellos que habían adoptado la cultura griega. Pero había un grupo de judíos que eran hebreos, ellos conservaban su idioma y ellos conservaban la cultura de su nación. Ellos fueron del grupo junto a los macabeos que lucharon contra la helenización en el tiempo antes de Cristo. Así que vemos 4 ventajas que Pablo puede enumerar en cuanto a su currículum, en cuanto a su vida, que fueron heredados. El segundo grupo es el grupo de logros alcanzados por esfuerzo humano. Pablo habla entonces en el versículo 5 al final, dice,
en cuanto a la ley, yo fui fariseo. Miren, en la mente nuestra, después de Cristo para acá, nosotros pensamos de los fariseos como de gente muy mala y falsos maestros y de gente que eran lo peor. Sin embargo, antes de Cristo y aún en los tiempos de Cristo, Cristo porque él denunció la hipocresía de ellos, pero esta era gente muy estimada en Israel. Mire, tanto era así que se decía que si 2 personas se salvaban en el mundo, si nada más se habrían de salvar 2 personas en el mundo entero, uno de ellos era fariseo. La cosa era tan seria que muchos padres querían y deseaban que sus hijos pudieran llegar a ser fariseos. Y oraban a Dios y trataban de tener los recursos suficientes para que el niño tuviera una buena educación y pudiera ser estricto guardando la ley de Dios, la ley que Dios dio a Moisés. Imagínense el sueño de un padre ahí y orando. Ay, cuánto desearía yo que mi hijo fuera un fariseo. O sea, era una cosa buena en aquel tiempo. Estamos hablando de la religión más conservadora, más ortodoxa de aquel entonces. Eran gente tan celosa de la ley de Dios que ellos, miren, habían inventado una serie de tradiciones de los ancianos con el fin de preservar la ley de Dios. Vamos a poner un ejemplo. La ley decía, no le ponga la mano al monitor ese que está ahí. Entonces ellos, para cuidar de que la ley se cumpliera, decían, vamos a poner algo para proteger de que nadie ponga la mano al monitor. Vamos a decir, nadie se acerque a la mesa, ni siquiera. ¿Ustedes entienden? Para proteger esa ley de no tocar el monitor. Eran muy meticulosos. Eran gente que habían inventado, con el fin de proteger la ley, 613 mandamientos. ¿Usted se imagina eso? 613 mandamientos que ellos cumplían a cabalidad. Eso eran mire, rajatabla, y eso había que cumplir. Y habían inventado 218 exhortaciones y así un montón de cosas. Y bueno, ellos tenían 365 prohibiciones, imagínense usted. Decía alguien que ellos hasta los pasos que se debían dar para no violar en un día de trabajo, por ejemplo, el día de reposo debía ser guardado, era día para descanso. Y ellos habían ideado una fórmula de ciertos pasos que debían darse, no podía pasarse de ahí para que no fuera contado la caminada como día de reposo, como día de trabajo. Imagínense usted una gente que está acostada, se levanta, ya debe ir contando los pasos así hasta el final del día. Qué cosa tan extraordinaria. Todo, como ya les explicaba, con el fin de no quebrantar la ley de Dios. Con el fin de cuidar que la ley de Dios fuera cumplida. Obviamente el Señor les dijo, miren que ustedes han invalidado la ley de Dios con sus tradiciones. Y pone entonces como mandamiento de Dios, son los mandamientos de ustedes los hombres. Y eso es pecado, a la ley de Dios no debe añadirse. Pero Pablo dice, mire, yo soy de esa gente. Si vamos a hablar de gente que guardaron la ley, yo fui un fariseo y nadie puede acusarme a mí de que yo violé la ley. En segundo lugar, en este grupo, él dice, en cuanto a celo, yo fui un perseguidor de la iglesia. Es decir, si vamos a ver quién ha sido una persona que ha cuidado los ritos de Moisés en nuestra religión judía y que ha sido muy meticuloso en eso. Yo fui fariseo, pero fui más allá que cualquier fariseo. Note lo que dice Gálatas capítulo 1. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1 y versículos 13 y 14. El apóstol les dice a este grupo de hermanos, pero vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Escuchen eso. Era un hombre tan celoso. Bueno, uno tiene celo de algo que uno quiere y que uno siente que se le va a perder o que se le puede perder. ¿Sí o no? Así, uno es celoso de algo que uno cree que uno aprecia mucho y cree que puede perderlo. Y todo está chivo, atendiendo a ver qué va a pasar. Dice Pablo que él, con ese celo, perseguía a la iglesia de Dios con el fin de destruirla. Versículo 14 dice, ustedes saben eso, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Escuche eso. Mostró más celo por las tradiciones de sus antepasados que todo lo que estaban a su alrededor, al punto de perseguir la iglesia. No era solamente que él se paraba en la sinagoga y decía,
miren, esto que este grupo está haciendo de seguir a Jesús y predicando este mensaje, no crean eso, que eso es falso. Eso habría sido, ¿verdad?, un celo en un sentido, pero no, él le cayó atrás al grupo. Y él mismo testifica en Hechos capítulo 22 que él perseguía, los arrestaba y algunos consentían en su muerte para que no se siguiera expandiendo el evangelio que gracias a Dios llegó a nosotros. Ahora fíjense, Pablo dice, yo fui más lejos que todos ustedes, y a eso vamos. Y en tercer lugar y último, hablando de la séptima ventaja que él consideraba, en cuanto a la justicia de la ley, yo fui hallado irreprensible. Escuché eso. Fui hallado irreprensible. ¿Y quién podría pararse delante de Dios y decir, en cuanto a la justicia que la ley demanda, yo soy irreprensible, no hay nada de lo que se me pueda acusar? Bueno, humanamente hablando, él tiene razón en decir que él fue irreprensible delante de los que estaban con él, ¿verdad? Él no violó ningún mandamiento. El joven rico se acerca al Señor, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos conoces. Y él le dice, ¿cuáles? Bueno, el Señor le da los mandamientos. Y él, antes que el Señor termine, le dice, no, pero todo eso lo he guardado yo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Me gustó escuchar a Salvador Gómez Dixon diciendo que en el cielo se escuchó un eco diciendo, embuste, ¿cómo vas a decir que tú has guardado los mandamientos de Dios? Claro, externamente, a la vista de los demás, él quizás nunca había robado a nadie. A la vista de los demás, nunca usó el nombre de Dios en vano. A la vista de los demás, nunca se postró ante una imagen. A la vista de los demás, nunca adulteró, nunca dijo falso testimonio de su prójimo. Sí, pero ¿y delante de Dios? ¿Es cierto que nunca usó el nombre de Dios en vano? ¿O es cierto, como el Señor le demostró, que él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y todas sus fuerzas? El Señor le dijo, mi hijo, pero si esto es así, no va a ser difícil para ti, ya que tú no tienes ningún ídolo, vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y ven seguirme. ¿Cómo? Ahí no, ¿verdad? Hasta ahí no llegaba la cosa. Bueno, esto era lo que Pablo creía de sí mismo, que él delante de Dios era irreprensible antes de Cristo. Una vez que él se encontró con el Señor, él se dio cuenta que todo eso que para él pudo haber sido una ventaja, no era ventaja alguna. Y eso es lo que todos nosotros hemos encontrado. Así que, en primer lugar, hemos visto que un creyente verdadero no pone su confianza en los logros humanos. Pablo los detalla. ¿Quién podía ganarle a este hombre? Pero él dice, en segundo lugar, que un creyente verdadero renuncia a su pasado por amor a Cristo. Un creyente verdadero renuncia a su pasado por amor a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, oigan, el pasado, todo eso que yo le he dicho a ustedes, que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto hace un creyente genuino. Pablo evaluó, consideró, sacó cálculos, puso sobre una balanza todo aquello que él era y todo aquello que él poseía antes de Cristo. Y cuando él lo comparó con Cristo, con el amor que Cristo tuvo hacia él, él dijo, eso es una pérdida. Todo aquello que para mí era una ganancia, que yo lo tenía en una cuenta de, bueno, todo esto está a mi favor, todo esto es un capital que yo tengo, en un activo, una ganancia. Cuando él vio y fue encontrado por Jesús, él dice, todo eso es pérdida. Ahora, no nos equivoquemos con lo que él está diciendo con pérdida. Porque una pérdida no quiere decir algo sin valor. Uno pierde cosas de valor muchas veces. Y estas cosas tenían su valor. Gloria a Dios que cualquiera hubiese podido tener esta bendición de tener la señal del pacto de la circuncisión desde los 8 días de nacidos, de padres que cumplieran la ley de Dios y llevaran al niño por ese camino. Gloria a Dios si tuvo la oportunidad de ser de esa línea directa, porque estaba siendo prácticamente uno de los objetos que iban a ser partícipes de la gracia de Dios y de la tribu de Benjamín, etcétera, y esos logros que él tenía. No eran cosas malas en sí. Ahora, Pablo dice, son una pérdida porque cuando yo lo comparo con el amor de Cristo,
Si yo pongo mi vista en eso y pongo mi confianza en eso, eso va a hacer que yo deje de alcanzar el amor de Cristo hacia mí. Y que empiece a decir, no, porque yo necesito eso. Lo que Cristo hizo por mí no es suficiente. El amor que Él derramó hacia mí no es suficiente para salvarme. Y entonces en ese sentido eso sería una pérdida. Así que un creyente verdadero, por causa del amor de Cristo, renuncia a su pasado, renuncia a todo aquello que él consideraba que fuese una ganancia. Bueno, quizás en modo de aplicación, alguno aquí podría decir, no, pero yo no soy judío, quizás aquí no haya ninguno que tenga descendencia judía, que venga de Israel y que sea de Benjamín, etc. Y no sentimos orgullo por eso. Pero a lo mejor sentimos orgullo por otra cosa, por una iglesia. Ah, no, porque algunos nacieron y fueron influenciados por la iglesia católica o etcétera. Yo no, yo nací en la iglesia evangélica y empezamos a sentir orgullo por eso. Y no solo evangélica, una iglesia bautista o fundamentalista, etcétera. De sana doctrina, y empezamos a llenarnos, a inflarnos de orgullo. Y porque vamos a esa iglesia ya creemos que tenemos el cielo ganado. Sin embargo, si usted considera el amor que Cristo ha tenido, dice, eso es una pérdida. Porque pongo mis ojos en eso, entonces dejo de ver la grandiosa, maravillosa gracia de Cristo en mi favor, derramando su amor para salvarme. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice que un verdadero creyente renuncia a sus posesiones presentes por conocer a Cristo. Un verdadero creyente renuncia no solo a su pasado, sino también a las posesiones que tiene en el presente con el fin de conocer a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Escuche eso. Como creyentes, tenemos que estar dispuestos a dejar todo ese orgullo de las cosas pasadas, inclusive de las cosas que hicimos por el Evangelio. Todavía al sol de hoy hay muchos que están basando su salvación en las cosas que han hecho por la causa de Cristo. ¿Qué están haciendo con eso? Están poniendo su confianza en la carne y no su confianza en Cristo. Hay muchos que no han renunciado a su presente, a las cosas que tienen hoy. Fíjense lo que Pablo dice, miren, todas esas cosas yo las estimo en el presente como pérdida. O sea, las considero como algo que no tienen valor frente al incomparable valor de Jesús. Esto se parece mucho a lo que Mateo capítulo 13, versos 44 hasta el 46 dice. Usted puede buscarlo, Mateo 13, 44 al 46. No vamos a leerlo, pero habla de un hombre que encontró un campo muy valioso y entonces fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y inmediatamente el Señor habla de otro hombre, un mercader, que halló una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo. Hay que renunciar a las posesiones que tenemos en el presente. Cuando uno evalúa y considera que Cristo es de un valor incalculable para nosotros. ¿Y a qué él se refiere con ese valor? El valor de conocer a Cristo. Mire, recuerde que Jeremías capítulo 9, versículos 24 y 25, Jeremías dice, bueno, pero no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Ya eso lo vimos. Pero, dice el profeta, más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Saben qué quiere Dios? Dios quiere ser conocido. Sí, es verdad que Dios es un Dios que es grande, que Él está lejos y que Él es incomprensible a nuestra mente. Es cierto eso, pero Él quiere ser conocido. Fíjense que Él creó todo y creó al hombre a su imagen y semejanza, específicamente el ser humano lo hizo así, para poder tener una relación con el hombre, que el hombre pudiera conocerle a Él. Una vez que caímos en Cristo, Él volvió a restablecer ese orden para que podamos tener una comunión con Él y podamos conocerlo.
Cuando uno empieza a profundizar en este conocimiento de Dios, a través de la persona de Jesucristo, empieza a disfrutar de la vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amados hermanos, debe ser un anhelo de nuestro corazón conocer más al Señor. Y hay una manera de conocerle a Él. Hay un libro que Él nos dejó, que revela su carácter, revela sus hechos y revela a su Hijo Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas y a través del cual podemos ver al Padre. ¿Quieres conocer al Señor? Lea su Biblia. Hay un hermano que yo estimo mucho, uno de mis maestros. Él siempre pone en su Facebook, cuando él sale a un sitio o algo, él puede decir, bueno, ir a la montaña en Jarabacoa, compartir con los amigos, tomar un helado aquí y allá, no tiene precio. Para todo lo demás, lea su Biblia. Siempre pone esa parte. Para todo lo demás, lea su Biblia. Hermanos, para conocer a Cristo, lea su Biblia. Y para eso hay que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas del presente. A veces tenemos tantas preocupaciones en el presente que perdemos tiempo de pasar aquí en la palabra de Dios para conocer a nuestro gran Dios. A veces no tenemos el deseo necesario, así como Pablo lo tenía, de estimar todo como basura con el fin de conocer a Cristo. Y esa es la meta más noble de un ser humano. Fuimos creados con el fin de que podamos conocer al Señor. Bueno, no solo eso, un creyente verdadero también tiene una relación personal y posesiva con Cristo. Fíjese lo que dice este versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de Cristo Jesús, que mi Señor. Él tiene una relación con Cristo, una relación íntima y posesiva. Él dice, Cristo es mío, yo soy de Él. Él es como ese himno hermoso que dice, ahora ya pertenezco a Cristo. El himno dice, Cristo tan solo pudo amarme. Nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Pablo tenía esa relación. Él dice, mi Señor, por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Él es mío, yo soy de Él, Él me encontró y ahora yo quiero abrazarle a Él y estar junto a Él. Observe esta expresión, mi Señor. Pablo dice además que un creyente genuino considera que Cristo es su dueño, es su amo. Nosotros no estamos aquí para hacer las cosas que nos parecen según nuestras ideas, sino para seguir lo que nuestro amo, dueño y Señor de nuestras vidas dictamine sobre nosotros. Y eso trae gloria a su nombre, el que podamos considerarle a Él como nuestro Señor. Y como ya hemos mencionado antes, mi amado hermano, no importa la situación que estés pasando, considera esto: el Señor de todo, es decir, el que gobierna todo, el que está al mando de todo aquí, es tu Señor también. Y Él tiene cuidado de nosotros, así como tuvo cuidado de esos niños israelitas para que los circuncidaran en el día justo, no sea que muriesen. Asimismo, Él tiene cuidado de nosotros, amado hermano. Él nunca llega tarde, Él llega al tiempo preciso para socorrernos. Bueno, en quinto lugar, el apóstol dice que un creyente verdadero tiene a Cristo como su más deseado premio. Él dice en el versículo 8, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él dice, miren, el premio más grande y más deseado que yo quiero obtener y por lo cual considero todo como pérdida. Y fíjense, agregó una palabra aquí, no solo pérdida, sino que basura. Esta expresión en la mayoría de traducciones que he leído, como esta, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, etc., utilizan la mayoría un eufemismo. Eso significa una figura literaria que suaviza la expresión literal. La palabra basura en el original es la palabra estiércol o la palabra de desechos fecales. ¿Entiende la idea? Pablo dice, esas cosas comparados con Cristo son basura.
son estiércol, son excremento. Ahora, fíjense por qué. Porque él dice, mi meta, mi fin es poder ganar a Cristo. Es poder lucharlo debidamente y legítimamente para poder alcanzar a Cristo Jesús, mi Señor. Él es mi meta en la vida. Por eso acuérdense que en el capítulo 1, verso 21, él dice, para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo, y el morir es ganancia. En sexto y último lugar, Pablo dice, un verdadero creyente es hallado en Cristo. Verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El creyente genuino no procura presentarse delante de Dios bajo sus propios méritos, bajo sus logros, en base a las cosas que él ha alcanzado. Porque saben una cosa, si se presenta así, será condenado. Noten lo que Isaías capítulo 64 y versículo 6 dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, es decir, nuestras mejores obras, nuestros mejores actos de justicia, son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Y caímos todos como la hoja, dice el texto, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Observe esto. No hay nada que podamos presentar delante de Dios. Usted no puede presentarse allí diciendo, mira, pero yo nací en una familia cristiana, evangélica, me llevaban a la iglesia todos los días, me bautizaron a una edad temprana. Ponga lo que usted quiera. Eso no será razón suficiente para tener entrada al reino de los cielos. ¿Qué es lo que usted debe procurar? Pablo dice, un verdadero creyente procura ser hallado en Cristo. Él procura que cuando estén allí en la puerta revisando, cuando lo vean, lo que evalúen no sea sus obras, sino las obras de Cristo, que lo vean en Cristo, dentro de Jesús, tal como el Padre ve a los creyentes. Él los ve a través de Cristo y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso procura un verdadero creyente, es alguien hallado en Jesús. Termino con esto. Ustedes podrían reflexionar conmigo así. Quizás estás aquí y hasta ahora no habías entendido que la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra justicia allí tiene que ver con ser tenido en una correcta relación con Dios, estar en conformidad con la ley de Dios. Nadie puede estar en conformidad con la ley de Dios. Solamente una persona lo hizo, Cristo. Y todo aquel que es hallado en Cristo, todo aquel que confía en Cristo y dice, wow, pero yo nunca por mis méritos podré, tengo que echarle mano a su obra en la cruz y confiar en Él para mi salvación. Solo quien hace eso podrá obtener la vida eterna. ¿En qué estás confiando para tu salvación? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios en el juicio final? ¿Por tus méritos? ¿Por tus obras? ¿Sabe qué? Dios le dirá a mucha gente, wow, pero tú sí eres bárbaro. ¿Cuánta gente ha venido con el mismo cuento y tú piensas que yo te voy a dejar pasar a ti? ¿Cuál te hace la diferencia? Ah, pero qué bien sería que uno se presente delante del Señor. Señor, tú sabes que soy indigno de ti, pero yo estoy aquí por Cristo. Cristo es mi identidad, Cristo es mi vida, yo estoy en Él. Entonces Él dirá, bienvenido a las moradas celestiales. Tienes que confiar en Cristo para tu salvación. Esto es parecido a cuando uno saca su pasaporte para viajar. Sabe que uno saca su pasaporte y le sacan una foto a uno. Vamos a suponer que usted se va y ya hace unos cuantos años que sacó su pasaporte, que aún no se ha vencido, pero llega allí donde el guardián, la persona que recibe a uno antes de hacerlo montar en el avión. Y la persona observa el pasaporte y sucede que ya pasaron los años, 2 o 3 años, y tenía bigote, ahora no tiene bigote. Usaba lentes, ahora tiene lentes de contacto. Y la persona está ahí, pero ¿será él o no será él? Tenía un tipo de corte de pelo, ahora quizás tiene el mismo corte, pero tiene menos pelo. Pero de todas maneras, la persona lo observa, el pasaporte, lo observa usted, observa el pasaporte y dice, bueno, pase y se da cuenta que efectivamente es usted. Algo parecido pasará en el cielo. Cuando lleguemos allá, imagínense algo así. No estoy diciendo qué es lo que va a pasar, es un caso hipotético, ¿no? Toman nuestro pasaporte
Y allí está uno temblando porque el encargado te mira y mira el pasaporte, te mira y mira el pasaporte, y te mira y se queda. Y entonces uno, porque ¿qué es lo que le pasa a este? Hace así para ver qué es lo que está en el pasaporte. Y mira que la foto que está ahí no es la suya, es la foto del Señor Jesucristo. Cuando lleguemos allá, esa es la identidad que va a tener entrada al reino de los cielos. Y todo aquel que es hallado en Cristo, amado hermano, si usted es hallado en Cristo, esa será su identidad. Y no se asuste porque cuando llegue al cielo tendrá entrada, porque Cristo ha hecho la obra por usted. Fuimos hallados en Él teniendo la justicia de Él, no la nuestra. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos recuerda los beneficios que tenemos en ti. Pablo consideraba que todas aquellas cosas que había alcanzado eran una ganancia, pero cuando descubrió lo maravilloso del Salvador, él dijo, eso es basura. Y ahora él entiende que lo máximo en su vida es conocer a Cristo, es ser hallado en Él. Señor, permite que todos los que estamos aquí seamos hallados en Cristo. Y danos un corazón tal que podamos renunciar a nuestro pasado con fin de tener un amor más grande hacia Cristo. Que podamos renunciar a todas nuestras posesiones presentes con el fin, Señor, de conocerle más a Él, de profundizar en un conocimiento mayor a través de las Escrituras. Y ayúdanos a no confiar en nuestra carne, en nuestros méritos, sino a seguir dependiendo de la obra de Jesús. Queremos verte cara a cara, Señor, y así será, porque Cristo nos adoptó dentro de su familia y nos hizo tus hijos. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.